Hola, hola, ¿cómo están? Aquí otra vez Sebas en un nuevo video y a mí no sé, me tiene un poco emocionado porque es un nuevo libro que estamos empezando. Pero más que nada porque lo que significa este libro, ¿no? Tu viaje de sanación psicodélica. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto lo que vamos a leer? Yo ya tengo una pequeña noción de lo que vamos a leer porque la autora, doctora Carmen Amezcua, es una tía mía. La verdad es que no tengo nada que decir más que cosas extraordinarias de ella. Es una persona sumamente inteligente, sumamente interesante y pues en pocas palabras es una persona muy cabrona, ¿no? Y pues publicó un libro hace ya un tiempito y pues apenas vino acá a hacer una conferencia por acá, por donde yo vivo, y pues coincidimos todo y pues ya vino y pude conseguir su autógrafo, ¿no? Entonces es que me emociona, me platicó un poco ya de lo que viene aquí. Y pues nada, vamos a aprender, vamos a conocer y pues esto es algo increíble, ¿no? Tu viaje de sanación psicodélica, cómo la psilocibina, ketamina, ayahuasca y otras sustancias están transformando el tratamiento de la ansiedad, la depresión y el trauma. Se ve muy interesante, ¿no? Y bueno, para que sepan un poco de quién es mi tía, la doctora Carmen Amezcua, es pionera en México en la práctica de psiquiatría integrativa. Se graduó de la Facultad de Medicina de la UNAM y es psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, con una especialidad en adolescentes y trastornos afectivos. Además, está certificada en terapia asistida con psicodélicos por el Integrative Psychiatry Institute en Estados Unidos. Perdón que no esté leyendo también. Cuenta con más de 24 años de experiencia dentro de la industria farmacéutica y de la salud. Es consultora y conferencista, así como editorialista del periódico El Economista, ¿no? Una persona, pues ya, ¿qué les digo, no? Increíble, sumamente interesante. Aquí ya viene la dedicación que me puso, que pues esa la voy a dejar para mí. A ver, la verdad es que está muy bonito el libro, o sea, la neta sí es una muy, muy bonita edición. Ay. Ok, ahí está. Y venga. A Jerónimo, mi hijo amado y mi primo, cuya existencia me ha enseñado más sobre el amor, la presencia y el coraje que cualquier libro o maestro. A mi madre, raíz generosa, guía silenciosa y sostén incondicional. Te mando un saludo, meme. Te quiero mucho. A mi familia, quienes me recuerdan con su amor que pertenezco incluso cuando dudo de mí. A mis pacientes, compañeros valientes de camino, cuyas historias han nutrido mi alma y me han permitido comprender la sanación desde su verdad más profunda. A mis amigas, amigos, hermanas y hermanos de vida, y al amor de mi vida, por estar cuando más los he necesitado y por creer en mí incluso cuando no puedo. A los abuelos y abuelas sabias, a los hombres y mujeres medicina de todos los rincones del mundo, quienes han resguardado con dignidad, humildad y amor las ceremonias, las plantas, los cantos y la medicina del espíritu. Gracias por abrir el sendero con cada rezo, cada fuego, cada silencio. Y al gran espíritu, ese misterio que todo lo une por sostener... Y al gran espíritu, ese misterio que todo lo une, por sostenerme en los momentos de oscuridad, por inspirarme a escribir con el alma y por recordarme que no estoy sola. Este libro es por ustedes, y gracias a ustedes fue posible. Doctora Carmen Amezcua. Y bueno, tenemos un poco de lo que viene siendo el índice, que trae un montón de capítulos, bueno, más que capítulos pues subtítulos, supongo. La verdad es que pues bueno, no hay nada que no me emocione más, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar. La psiquiatra que entendió los psicodélicos. Uy. Mi encuentro con las plantas de poder. Jerónimo. La primera planta de poder que conocí fue la ayahuasca. La probé en un viaje a Perú, a los 23 años.
No fui al Amazonas en busca de consumir alguna sustancia que me embarcara en un viaje de conciencia alterada. Simplemente quería conectar con la naturaleza en medio de la exuberancia selvática. Sin embargo, esa zona es muy frecuentada por turistas psicodélicos, por lo que, poco después de mi llegada, me ofrecieron participar en una ceremonia de ayahuasca. Yo dije que no iba a eso, pero que muchas gracias. En ese entonces yo todavía estaba nublada por los tantos prejuicios que hay en torno a las moléculas alucinógenas y me daba mucho miedo pensar en cómo yo, alguien con altos niveles de ansiedad, reaccionaría bajo su efecto. Si de por sí estoy loca, pensaba, ¿qué voy a hacer drogada aquí? En medio de la selva, rodeada de tarántulas gigantes y caimanes, con murciélagos pegándome en la cara y escorpiones cayendo de los árboles. Estaba segura de que moriría de un ataque de pánico. Al día siguiente, cuando salí a caminar con mi grupo, el dueño de las malocas en las que nos estábamos quedando se acercó a hablar conmigo. Oiga, doctora, vengo a hacerle una invitación. El taita de aquí la ha visto desde su llegada y está muy interesado en que participe en la ceremonia. ¿Yo? Sí, doctora. ¿Por qué? Él dice que usted vino aquí por algo y que lo tiene que hacer. ¿Mencionó a alguien más? Solo a usted, doctora, y está dispuesto a no cobrarle con tal de que participe. El hecho de que no hubiera dinero de por medio me convenció de que las intenciones del taita eran puras y que no solo intentaba venderme algo. Aún así, la idea de tomar ayahuasca me daba mucho miedo, y eso fue lo que le dije al taita cuando llegó en la tarde a hablar conmigo. ¿Me permites preguntarle a la abuela si tú estás preparada para recibirla?, me dijo. Le respondí que sí. Entonces sacó un manojo de hojas de coca. ¿Cocaína?, dije alarmada. Como ya he mencionado, desconocía por completo estas medicinas y sus moléculas, a pesar de que ya ejercía como psiquiatra. Se llama coca, y aunque de ella deriva la cocaína, me explicó, su efecto es distinto. Comencé a masticar esas hojas. Después de unos momentos, el taita me pidió que las escupiera sobre la tierra. No tengas miedo, dijo al verlas. La abuela te está llamando. Lo que siguió fue algo mucho más espectacular de lo que yo hubiera podido imaginar. La ceremonia marcó un claro parteaguas en mi vida. El viaje de ayahuasca que viví, y el que se describe en gran parte de la literatura, transcurre por 3 carriles, el del inframundo, el de lo terrenal y el del cielo. Hay varios arquetipos que comúnmente aparecen en estos viajes, figuras muy propias de la cultura inca como la serpiente, el felino y el ave. Yo recorrí los 3 carriles. En el inframundo me encontré a mi padre y a mi abuelo. Pude verlos, olerlos y sentirlos. Tuve la oportunidad de hacerles preguntas y el privilegio de despedirme de ellos, besarlos y abrazarlos nuevamente antes de que se fueran. En el carril terrenal estuve pensando en lo que era mi vida en ese momento, en mi tránsito como médico y en la incomodidad que sentía al haber abandonado la vida artística. Al fin y al cabo, yo había querido esculpir, cantar, contar historias. La abuela también me enumeró todo aquello de lo que debía despedirme, y en esa lista estaba mi pareja de ese entonces. Fue implacable al decirme que tenía que dejar esa relación de inmediato, así como varias actitudes y conductas autodestructivas que yo sostenía en esa época. Por último, en el cielo me vi rodeada de aves y colores. Fue una parte muy poderosa de la experiencia en la que sentí la presencia de Dios y entendí que todos los seres vivos del planeta somos un gran ser. Comprendí también la importancia de convivir en armonía con la Pachamama, la madre naturaleza, y que cuidarla es cuidarse a uno mismo y violentarla, violentarse a uno mismo. Cuando ya se acercaba el final del viaje, tuve una visión de una anciana con cara de árbol y brazos de frondosas lianas selváticas que me colocaba una semilla en el útero. Te encomiendo a tu hijo, me explicó. Este va a ser un hijo guerrero que vendrá a transformarte a ti y a muchos otros. Debes ponerle un nombre de guerrero. Pasaron 15 años desde esa revelación hasta que me embaracé. Durante buena parte de esa época olvidé por completo lo que me había dicho la anciana. El nombre que mi esposo y yo habíamos elegido para mi hijo era Patricio, simplemente porque se nos hacía un nombre muy bonito. Sin embargo, mientras se acercaba la fecha del parto, comencé a recordar aquella experiencia en el Amazonas. Fue cuando me di cuenta de que Patricio no era el nombre de guerrero que me había pedido la anciana en la selva, y que Jerónimo era un nombre idóneo para él, el nombre sagrado, apto para un guerrero. La planta mágica. En Valle de Bravo, autoexiliada y cuidando a mi hijo pequeño, me reinventé como médico general. La población de allí no es como la de la Ciudad de México. En Valle de Bravo no había una gran demanda por una psiquiatra, así que tuve que expandir mi práctica profesional para atraer a todo tipo de pacientes.
Ya no era solo una psiquiatra, sino una médico general. Además, para complementar mis ingresos, trabajaba en un hospital privado asistiendo en cirugías y partos. En mi consultorio comencé a tratar a dos grupos. El primero lo conformaban personas de escasos o medianos recursos, quienes me iban a ver para tratar temas comunes, como problemas musculoesqueléticos o enfermedades gastrointestinales. El segundo estaba integrado por hippies citadinos, por decirlo de algún modo, que no eran oriundos de Valle de Bravo, sino que habían llegado buscando paz y tranquilidad, así como una mayor conexión con la naturaleza. Algunos de sus miembros sí venían conmigo para tratar problemas psiquiátricos, aunque por lo general les rehuían a los medicamentos tradicionales de las grandes farmacéuticas. Lo que unía a ambos grupos era su inclinación hacia la medicina alternativa. El primero se apoyaba en una gran tradición herbolaria y usaba todo tipo de plantas y hierbas para curarse. Una de las que más utilizaban era el cannabis, el cual consumían en forma de ungüento, extracto, alcoholato, etc. El segundo, por su parte, también hacía uso de él, pero además consumía otros enteógenos, como los hongos y la ayahuasca. Esto me recordó a la experiencia que tuve con los veteranos de guerra en Wisconsin. De esto te hablaré más a detalle en la segunda parte. Y ahora se sumaban cada día más pacientes que me platicaban sobre la gran eficiencia de estos tratamientos. Además, si ahora trataba a personas que se medicaban con enteógenos, era mi responsabilidad estudiarlos, en especial el cannabis, y mi conocimiento empírico con él era muy limitado. Las veces que lo había consumido no me había ido bien. Experimenté ansiedad y paranoia en lugar de relajación. Aún así, era una planta que, ya para entonces, respetaba mucho, así que empecé a investigar más sobre ella. El estudio del cannabis fue un viaje maravilloso para mí, ya que hay mucho material con que informarse al ser uno de los enteógenos más estudiados. Aprendí sobre Rafael Mechoulam, un israelí conocido como el padre de la investigación sobre el cannabis debido a que fue el primero en aislar y sintetizar la molécula del THC a mediados de los años 60. Este avance científico desencadenó una serie de estudios químicos que nos ayudaron a entender el sistema endocannabinoide. Es casi inevitable que, al investigar las propiedades medicinales del cannabis, uno llegue a la conclusión de que es lo más cercano que tenemos a una planta mágica. La ciencia ha comprobado, una y otra vez, que el cannabis es altamente efectivo en el tratamiento contra el dolor, la espasticidad, la epilepsia, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, el Parkinson y muchas otras condiciones. Esto se debe a que el sistema endocannabinoide, un sistema complejo de receptores, mensajeros y otras sustancias, es el principal orquestador tanto de la fisiología humana como de la de cualquier otro animal que tenga notocorda, es decir, cerebro y médula. ¿Por qué describo al sistema endocannabinoide como un orquestador de nuestro cuerpo? Porque es el que regula muchos de sus procesos, inmune, hormonal, cardiovascular, cerebral e incluso el eje intestino-cerebro, entre otros. El cannabis funciona contra la ansiedad, por ejemplo, porque interactúa con el sistema de serotonina, el llamado neurotransmisor de la tranquilidad. Tristemente, a pesar de su crucial importancia para nuestro bienestar mental y físico, la gran mayoría de los médicos ni siquiera sabe de la existencia del sistema endocannabinoide, y es fundamental que lo conozcan para que puedan aprovechar su potencial terapéutico. Mientras estudiaba el cannabis en Valle de Bravo, me contactó por pura coincidencia la empresa canadiense Canopy Growth, que en ese entonces era la comercializadora más grande de cannabis medicinal en el mundo. Querían que les ayudara a traer sus productos a México, y así fue como me tocó trabajar en temas de investigación y cabildeo para empezar a educar tanto a diputados como a senadores sobre el uso terapéutico de esta planta con el propósito de ejecutar estudios clínicos en el país. Para entonces ya existía una ley general de salud que incluía al cannabis como uno de los productos que se podían usar con fines médicos, pero no había un reglamento que la formalizara. Y parte de mi trabajo consistía en que el país lo tuviera para que el cannabis pudiera comercializarse aquí y se contara con protocolos clínicos aprobados que permitieran investigar sus aplicaciones médicas. Si bien el cannabis es maravilloso por su gran complejidad, este atributo también dificulta el llevarlo al terreno médico. La planta tiene aproximadamente 1650 elementos moleculares, entre ellos destacan 155 cannabinoides, siendo los más conocidos el THC y el CBD.
Otros factores importantes de la medicina de esta planta son los terpenos, responsables de darle su distintivo olor, y los flavonoides, que son químicos brillantes que atraen a los insectos para su polinización. Todo esto complica el estudio científico de sus efectos. Para que el cannabis se convierta en una medicina, tiene que haber, por ejemplo, estudios comparados contra placebos, para trabajar con plantas que tienen un efecto no solo en el cuerpo, sino en la mente y el espíritu. No es algo que se pueda protocolizar como, por ejemplo, una píldora que ayuda a controlar el colesterol. ¿Cómo medir los efectos de una medicina en el espíritu? Cuando se consume en una dosis adecuada, el cannabis mete al paciente en un estado no solo de relajación, sino meditativo, de conexión con uno mismo. Bajo sus efectos, muchas personas encuentran respuesta a preguntas complejas gracias a la neuroplasticidad que induce, y estos son los resultados que van mucho más allá de lo que reportan los estudios de laboratorio. En Valle de Bravo, mi relación con el cannabis evolucionó de un mero interés profesional a un compromiso profundo con su potencial terapéutico. Su asombrosa complejidad no solo transformó mi práctica médica, sino que también me impulsó a abogar por un cambio cultural y legislativo en México. El cannabis no es solo un medicamento, es un puente hacia una nueva forma de entender la salud y el bienestar integral. El lenguaje de las plantas. Esta experiencia tratando a pacientes en Valle de Bravo y trabajando para Canopy Growth fue un tiempo de mucho estudio, no solo acerca del cannabis, sino sobre muchas otras plantas terapéuticas. Aprendí, por ejemplo, que las plantas hablan, porque, como todo ser vivo, necesitan un sistema de comunicación. Lo que pasa, claro, es que no van a hablar nuestro lenguaje. ¿Cómo hablan entonces las plantas? De manera electromagnética y química. Nuestro organismo codifica sus componentes químicos y así es como entablamos una comunicación sui generis con ellas. Esta comunicación se da no solo con las plantas de poder, sino con las que compramos en el mercado y consumimos en el día a día, como la espinaca o el apio. La búsqueda del conocimiento herbolario me llevó a trabajar con las comunidades rurales de Valle de Bravo y sus alrededores, acercándome a las mujeres medicina para entender un poco más el tema del chamanismo. Quería saber todo sobre cómo curaban con las medicinas que cultivaban de la tierra, pero con un tinte científico. Después de muchísimo trabajo, se logró pasar el reglamento del cannabis hasta 2021, al que siguió otro para su uso médico. Sin embargo, resultaron insuficientes, ya que hasta ahora no existe una industria de producción de este tipo de medicamentos. En México, hoy en día, tenemos solo 2 psicodélicos legales, el cannabis y la ketamina, los cuales no serían de gran utilidad en el tratamiento psiquiátrico si también elimináramos la serie de huecos legales y regulatorios que impiden que, realmente, se genere una industria de investigación en torno a ellos. En este contexto caótico alrededor del cannabis han surgido también productos sintéticos cannabinoides, con malos resultados clínicos debido a la falta del efecto séquito, el cual es común en las plantas, también llamado efecto entourage u orquesta. Este efecto significa que no es solo la molécula del THC o del CBD lo que provoca un resultado medicinal, sino el trabajo conjunto de sus más de 1600 elementos moleculares. Es importante saber esto porque en el mercado negro se pueden conseguir versiones sintéticas de casi cualquier droga: mescalina, DMT, cannabinoides, psilocibina, etc., las cuales no se comportan como las naturales, además de causar efectos secundarios y molestias en los pacientes. Sus niveles de eficacia son menores y el perfil de seguridad suele ser muy malo y peligroso. Durante esta etapa de aprendizaje traté a un paciente con un complicado cuadro de depresión resistente y que se automedicaba con hongos psilocibios. Quedé impresionada con lo metódico y profesional que era este joven, que ni siquiera llegaba a los 20 años con sus medicinas. Sin ningún tipo de ayuda, cultivaba sus hongos y preparaba sus micro y macrodosis. Previo a su experimentación con psilocibina, había estado internado en un hospital psiquiátrico un par de veces y había intentado suicidarse 10. Me aseguró que esta medicina le había salvado la vida. No cabía duda de que estaba frente a una verdadera revolución en la forma de tratar los problemas psiquiátricos, por lo que decidí certificarme en varios cursos impartidos por institutos estadounidenses, donde el estudio y la aplicación de estas medicinas está más avanzado. Así fue como comencé a aprender sobre psiquiatría integrativa, que es el tema que se toca en la segunda mitad del libro. Para mí, como médico, marcó un antes y un después de conocer a fondo el cannabis.
Llegué a él con mucha ignorancia, muchos prejuicios y, lo que es peor, mucha desinformación que había recibido en mi entrenamiento como psiquiatra. Las plantas de poder han sido usadas como medicina durante miles de años por todo tipo de civilizaciones. ¿Es posible que todas ellas estuvieran tan equivocadas durante tanto tiempo? En mi experiencia, cada paso hacia adelante que he dado en mi conexión mente-cuerpo-espíritu ha estado acompañado por alguna de esas plantas. En el caso particular del cannabis, aunque no era algo que consumiera, sí fue una planta que me guió al estudio, al cabildeo, a la mejor comunicación con mis pacientes y a mostrarles a las plantas el gran respeto que se merecen. Durante mucho tiempo, las autoridades satanizaban al cannabis llamándolo una droga de entrada. Aseguraban que, aunque esa planta tal vez no era tan mala, su verdadero peligro radicaba en que abría la puerta hacia el resto de las drogas, LSD, cocaína, heroína, etc. Ahora sabemos que eso no solo es falso, sino que el cannabis ayuda a muchos adictos a dejar el consumo de drogas verdaderamente dañinas como el alcohol, así que yo más bien diría que es una droga de salida. El principal problema tanto del cannabis como de muchas plantas medicinales radica en su conflicto histórico con los políticos y los sistemas de salud gubernamentales. El cannabis, la psilocibina y otras medicinas de este estilo provocan, entre otras cosas, que el paciente comience a tener una mayor conciencia sobre su autocuidado, lo cual no le conviene al poder, especialmente a aquel que se dedica a vender comida chatarra, alcohol, tabaco, etc. El cannabis, además, saca a quien lo consume, aunque sea momentáneamente, de la lógica capitalista de acumular y consumir, y lo sensibiliza sobre los estragos ambientales y personales de este hiperconsumo, algo que no le hace nada de gracia a los encargados de que las economías de sus países estén eternamente en crecimiento. Tampoco niego que, como en todo, el uso abusivo de esas sustancias puede ser riesgoso para la salud, pero no creo que el prohibicionismo y el silencio nos protejan de eso. Por el contrario, la educación y los programas de minimización de riesgo para el uso de sustancias psicoactivas son, hoy en día, una necesidad imperiosa. La nueva revolución psicodélica. Nos encontramos en un punto crítico en lo que concierne a la problemática global de la salud mental, en la que millones de personas buscan desesperadamente alivio para trastornos y síntomas como la depresión, la ansiedad o el insomnio. Este incremento en la prevalencia de las enfermedades mentales, el abuso de sustancias y la dependencia a la dopamina abundante y rápida les ha abierto la puerta a las plantas de poder. Tristemente, la falta de regulación, el prohibicionismo, la criminalización han llevado a que el mercado negro haya crecido de una manera vertiginosa. Ahora, estas sustancias que antes eran casi imposibles de conseguir están de la mano con el internet, fácilmente disponibles para cualquier persona. También de aquí nace mi interés por escribir este libro. A lo largo de las siguientes páginas examinaré la complejidad de estas sustancias desde múltiples perspectivas. Por desgracia, aún se ve muy lejana una legislación y la correspondiente regulación de estas medicinas en el mundo en general y en México en particular. Además, como ya mencioné, los problemas de salud mental van en aumento, algo que se refleja en las altas y crecientes tasas de suicidio. Esto provoca que las nuevas generaciones sean más susceptibles de caer en las trampas de estas sustancias, y a una edad cada vez más temprana. Debemos entender la importancia de apoyar su consumo junto con un enfoque de psiquiatría integrativa, ya que sé de muchas personas que se meten de todo, metodistas las llamo, y que no acaban iluminadas, ni siquiera mejoradas, sino completamente fritas, debido a que no vivieron un proceso terapéutico ni de integración que les permitiera asimilar esas experiencias de una manera benéfica para ellas. Por esto, este libro no es solo sobre estas moléculas y cómo las utilizamos, sino también sobre cómo estas sustancias, acompañadas de un sistema que conecta mente, cuerpo y espíritu, pueden funcionar para salvar muchas vidas en medio de esta crisis de salud mental. En las siguientes páginas analizaré cada una de ellas desde diferentes puntos de vista, sin estigmatizar. En la actualidad, aunque abundan los datos, carecemos de información seria y confiable. En este libro, por otro lado, se presentarán datos científicos confiables. Mi intención, como médico, es educar y abrir la conversación y el debate en cuanto a este tema. Para ayudarme, incluí testimonios de personas que tienen experiencia con estas sustancias con el fin de que el lector pueda entender de primera mano cómo son estos viajes a estados no ordinarios de la conciencia. Los psicodélicos. Una brevísima introducción. Antes de comenzar el libro, definamos claramente qué es un psicodélico.
Hoy más que nunca escuchamos sobre ellos en todos lados, pero ¿cuántos de nosotros sabemos realmente lo que significa esa palabra? Lo primero en lo que piensa la mayoría de las personas cuando la escucha es en drogas. Sin embargo, la palabra droga resulta muy imprecisa, ya que incluye cualquier sustancia que pueda modificar la fisiología celular de quien la consuma. Aún así, hay demasiado estigma alrededor de ella, pues solemos asociarla con lo negativo, peligroso e ilegal. Para hablar de forma más precisa, debemos incluir en nuestro vocabulario el concepto de sustancia psicoactiva, el cual se refiere a cualquier sustancia que tiene una actividad dentro del sistema nervioso central, lo que puede llegar a modificar el estado de conciencia y los sentidos. Es por eso que en este libro no se usará la palabra droga como sinónimo de sustancia psicoactiva. Es intencional para evitar la estigmatización. Una división útil para acomodar a los psicodélicos es en dos categorías muy generales: naturales y sintéticos. Dentro del primer grupo encontramos todos aquellos que provienen de la naturaleza, los derivados de plantas, cactus, hongos, raíces y cortezas. En esa categoría están la ibogaína, la mescalina, la psilocibina y el DMT, entre otros. También hay derivados de animales, como la toxina del sapo o Bufo alvarius. En el grupo de los sintéticos, los más conocidos son el LSD, el MDMA, la ketamina y la esketamina. También podríamos dividir a los psicodélicos en legales e ilegales. En México, los legales incluyen el cannabis medicinal y sus derivados, la ketamina y la esketamina. Esta última disponible en farmacias, pero a un costo prohibitivo. Hay otra que se encuentra en un limbo legal, la ibogaína, la cual, si bien no está legalizada, tampoco está regulada, por lo que se utiliza en algunas clínicas para tratar adicciones. En las ilegales están las demás, lo cual no significa que no estén al alcance con facilidad. Uso ceremonial, terapéutico y recreativo. Los psicodélicos han acompañado a la humanidad durante milenios como herramientas fundamentales en ceremonias religiosas y espirituales de diversas culturas. Estas sustancias, que incluyen hongos psilocibios, ayahuasca, peyote, LSD y DMT, entre otros, han pasado de ser reverenciadas y utilizadas en contextos rituales a ser reguladas y criminalizadas, pero también redescubiertas. Podemos organizar su impacto en tres carriles principales: ceremonial, terapéutico y recreativo. El uso ceremonial de los psicodélicos sigue siendo una práctica vital en muchas comunidades indígenas y grupos espirituales. Estas sustancias se emplean como herramientas para conectar con lo divino, con uno mismo o con el propósito de vida. Sin embargo, este carril está bajo amenaza debido al auge del turismo psicodélico, el cual ha generado una explotación comercial de estas prácticas sagradas. En algunas comunidades, el creciente interés por los rituales con psicodélicos ha llevado a la aparición de personas que, sin vocación genuina, se presentan como chamanes o guías, buscando tan solo beneficios económicos. Esto pone en riesgo la autenticidad y el respeto hacia esas tradiciones milenarias. Con respecto al uso terapéutico, los psicodélicos están ganando reconocimiento como herramientas valiosas para tratar trastornos como la depresión, el estrés postraumático y las adicciones. Aunque muchos pueblos ancestrales han utilizado estas sustancias como medicinas, el enfoque moderno busca medicalizarlas, reduciendo su potencial a una interpretación exclusivamente científica y funcional. Sin embargo, representan mucho más que un tratamiento farmacológico. En su contexto original, los psicodélicos son vehículos para conectar mente, cuerpo y espíritu, proporcionando introspección y respuestas profundas. Este contenido espiritual se pierde en la medicalización, donde el objetivo es ajustar estas moléculas al modelo biomédico. Además, el interés económico en este carril es evidente. Empresas farmacéuticas han iniciado una carrera para patentar versiones sintéticas de moléculas como la psilocibina o el DMT, lo que podría llevar a un futuro en el que las farmacias distribuyan estas sustancias como si fueran antidepresivos o ansiolíticos. Pero, ¿quién estará capacitado para prescribirlas y supervisar su uso? En cuanto al carril recreativo, el acceso a los psicodélicos ha crecido de manera alarmante gracias al Internet y al mercado negro. Esto representa un riesgo significativo, sobre todo para la población joven, que muchas veces no tiene acceso a información confiable sobre estas sustancias. La adulteración de psicodélicos en el mercado negro es otro problema creciente, el cual puede adjudicarse precisamente a la prohibición y a la denominada guerra contra las drogas. Sustancias como la psilocibina, el LSD o el MDMA se han encontrado mezcladas con cocaína,
benzodiazepinas e incluso fentanilo, lo que incrementa los riesgos para los consumidores. Este fenómeno, común en festivales y entornos recreativos, subraya la urgencia de implementar controles de calidad, programas de minimización de riesgo y educación acerca de estas sustancias. Debemos preguntarnos qué futuro les espera a los psicodélicos en esos 3 carriles. ¿Se mantendrán las prácticas ceremoniales auténticas o serán reemplazadas por rituales comerciales? ¿El carril terapéutico logrará equilibrar los intereses económicos con el respeto por la espiritualidad intrínseca de estas sustancias? ¿Cómo controlaremos el acceso recreativo en un mercado que históricamente ha prosperado en la clandestinidad? Y bueno, ese fue el primer capítulo. A mí, wow, es muy interesante, ¿no? Un tema que, por lo menos para mí es apantallador, ¿no? Es algo nuevo, es algo diferente, ¿no? Es algo que pues yo en lo personal jamás me he acercado al tema, ¿no? Pues espero que les haya gustado. Se viene pues algo muy, muy, muy interesante, muy cabrón en mi opinión. Y pues nada, espero que así como yo estoy un poco emocionado, espero que también ustedes lo estén. Pues bueno, espero que les haya gustado el primer capítulo de Tu viaje de sanación psicodélica. Y pues nada, les estaré viendo en el próximo capítulo. Nos vemos. Los amo, ámense y amen a los demás. Los quiero.